Construir imagen es un universo y los fotógrafos saben muy bien sobre eso. Hoy voy a conversar con Camilo Bedoya, fotógrafo de moda. Tenemos muy idealizada la moda, de que es frívola, de que es elitista, de que hay que verse para pertenecer o hay que tener mucho dinero para vestirse bien. Pero hoy voy a conversar con esta persona que ha construido su carrera profesional, vive de esto y es completamente distinto a cómo se ven sus imágenes, porque es una persona muy sencilla, tanto en su forma de relacionarse como en su forma de presentarse ante el mundo. Mi nombre es Julio Suárez, estoy en Hojarasca Café Artesanal acá en Envigado y esto es Entre Estilo. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Entre Estilos. Ya saben que acá conversamos sobre historias de vida, sobre identidad, a partir de cómo nos relacionamos con la indumentaria y con la ropa. Hoy estoy modo fangirling porque estoy con un fotógrafo al que admiro desde que llegué a este país. Su nombre es Camilo Bedoya. Camilo, bienvenido. Gracias, Julio, ¿cómo estás? Bien, Un saludo para todos. Y bueno, yo voy a ponerle fotos para que vayan viendo la calidad del trabajo de Camilo y ya él nos contará un poco sobre su experiencia. Pero cuando pensé en invitarte, que te comentaba antes que empezáramos a grabar, la idea era, yo quería explorar el tema de la imagen a partir de la historia personal de alguien que construye imagen. Y sobre todo que, como tú te dedicas a la fotografía de moda, la gente tiene este imaginario de que la moda es como muy frívola y como muy, no sé, como que la gente que está en el mundo de la moda siempre está muy acartonada y como con un montón de cosas. Y sé que en el caso de los fotógrafos no es así. Es como que es la gente que está más cómoda, la gente que está como más relajada, pero... De comillas cómoda. Bueno, quiero decir con la ropa, ¿no? No con el montón de equipos que se cargan. Pero es como que uno ve tus imágenes y son como... Tiene muchos detalles, está todo muy cuidado. Y uno te ve a ti y es como tipo más sencillo, más tranquilo. Ah, sí, por ese lado sí. Y bueno, me llama la atención como que esa construcción. Pero antes de entrar en materia propiamente, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, cómo llegas a la fotografía, específicamente por qué la fotografía de moda. Cuéntale a quien no te conoce a qué te dedicas y qué es lo que haces. Bueno, yo llevo aproximadamente unos 10 años de manera como profesional ya trabajando en la industria de la fotografía. Yo vengo del mundo de la publicidad. Okay. Sí, yo antes era publicista, digo antes porque yo llegué un momento en que hice pues como ese giro de 180 grados que saco algo agobiado y cansado de esa profesión y quería como hacer algo que me diera satisfacción. Entonces en la publicidad me lo estaba encontrando. Cuando yo ingresé al mundo de la publicidad lo hice porque yo quería hacer algo que para mí fuera un hobby, más que un trabajo. A mí me gustaba mucho dibujar, entonces por eso como que busqué una carrera fina de ese hobby con la publicidad. Entonces cuando di el salto a la fotografía fue lo mismo, yo estaba buscando como algo que a mí me apasionara y yo recapitulé toda mi vida y yo siempre en mi mano he tenido una cámara fotográfica, sea para paseos, cosas. Y siempre me gustó y cuando vi publicidad pues vi una parte de fotografía y por ahí empecé como, bueno, por acá puede ser. Conseguí una cámara y empecé como a estudiar, bien. Yo no tenía pensado como ser fotógrafo de moda al principio, como todo el mundo arranca con una cámara fotográfica, hacer paisajes, retratos, ese tipo de cosas. Cuando empecé como a ver que pronto sí podía hacer por ahí el camino, busqué como ya las cosas afines para poder vivir de la fotografía. Lo primero que encontré es la fotografía social, los eventos, Claro. movimientos. Y eso no lo disfruté, eso sí no lo disfruté. Pero te empezaste a dedicar profesionalmente, cobrabas por ello. Claro, sí. Okay, Sí, esa era la idea, como que ya dejara de ser una pasión y se convirtiera más okay. en un oficio como tal. Claro. Poder vivir. Claro, y la social es de las más demandadas. Totalmente, muy demandada, pero no sé, no sé cómo ese feeling con eso. O sea, es la menos artística. Exactamente. Y yo me daba cuenta de que me gustaba fotografiar personas, ¿sí? Y empecé como a explorar, igual por ahí iban llegando, digamos, personas que necesitaban portafolio para agencias de modelos. Y empecé a hacer ese tipo de fotografías y por ahí me fui como encaminando, como que me fue gustando esa experiencia, ese acercamiento que tenía con algunas agencias
y de vez en cuando iban saliendo marcas que ya iban conociendo el trabajo que uno publicaba en esa época en las redes que había, y empecé ya poco como a irme introduciendo a eso. Entonces, cuando yo ya vi que realmente ese era como el nicho que me estaba gustando, entré a especializarme. Okay. Busqué la academia, me formé como fotógrafo de moda, eso fue aproximadamente hace unos 8 años, pero yo ya venía como muy metido en este mundo de la moda y ahí ya arranqué en forma 100% dedicado a la fotografía. O sea, yo estudié en la escuela de fotografía. ¿Sí? Yo mi proceso formativo como fotógrafo lo hice en varias academias y también con varios fotógrafos del exterior que yo compraba sus cursos o compraba talleres, pero como tal ya la formación en fotografía de moda la hice en la escuela. De hecho, hoy en día soy profesor allá de la escuela y allá pues sí se me abrió totalmente el universo en cuanto al mercado de la moda y empecé a disfrutarlo, empecé a conocer, le descubrí harta detalle, el estilismo, pues ese tipo de cosas. Entonces ya por ahí fue que me encaminé y ya sí son aproximadamente 10 años trabajando con la moda. Súper bien. Qué bueno. Bueno, muy interesante. Em, Me interesa saber, antes de caer como que en este momento donde digamos que ya tienes una propuesta Visual. sí, visual propia, como que un lenguaje propio, en la construcción. Cuando eras niño y cuando eras adolescente, ¿qué escuchabas sobre la moda como tal? ¿O cómo empiezas a hacer esta relación tuya con la imagen, o sea, con tu propia imagen y con lo que veías, con lo que consumías? ¿Qué crees que haya influido en lo que eres hoy? Excelente pregunta, porque eso estaba pensando en estos días. Cuando nosotros estábamos en esa adolescencia, la moda no estaba tan democratizada como hoy en día, hablándolo en términos como más, pues para que la gente lo entienda más fácil. La moda no le llegaba a todo el mundo porque no había esa masificación de los medios, de las redes. Y la moda la veíamos era en televisión y en medios impresos, los tradicionales, pero no era como esa viralidad. Y aparte muy elitesca también, para un cierto tipo de gente. Exactamente. Entonces, ¿cómo era mi relación con la moda? Digamos que la adolescencia es cuando uno, no todos, a veces encajamos como en una tribu urbana, ¿cierto? Claro. No sé si recuerdas que las primeras tribus urbanas que hubo aquí en la ciudad eran los metaleros, los punkeros, porque la moda grunge, todo eso. Entonces, digamos que en mi adolescencia me tocó la moda grunge. Yo no fui mucho como de estar en esa tribu, pero igual uno sí le gustaba cómo se vestían las personas que hacían parte de esa tribu. Y es súper distinto a lo que tú haces hoy. Ah, sí. O sea, aparte, es una cosa que como que rechaza esa imagen de la belleza normativa y todo eso. Exactamente. Entonces, pero me gustaba mucho porque era una moda cómoda. Y yo creo que hoy vamos a hablar mucho de eso, es de la comodidad sobre todo. Entonces era una moda cómoda porque era ropa muy holgada, todo eso, siempre te sentías como bien. Ya cuando está en la universidad, digamos que ya la música se incluyó mucho para mí el tema de la personalidad como Camilo Bedoya, o sea, cómo se dice y todo eso, porque ya digamos que era muy rockero, ¿sí? Hoy en día sigo siendo muy rockero, entonces eso también me empezó como a marcar ese estilo. Yo ya me empecé a vestir de negro, me gustaba la ropa más ceñida, ya empezaba como a tener un poquitico más de cuidado en lo que me Claro. colocaba. Pero ese cuidado era, perdón Camilo que te interrumpa, ese cuidado era para pertenecer a la tribu. No necesariamente, porque yo específicamente no pertenecía a ninguna tribu. ¿Sí? Yo nunca me identifiqué con ningún ismo, nada de esas cosas, sino que me gustaba era, o sea, la ropa como tal, hablemos de moda, o sea, no era por pertenecer a la tribu como tal, sino que me gustaba era el vestuario. ¿Sí? Y entonces, como te digo, ahora ya cuando empecé como a ver esa moda un poquitico más rockera, me encantaba vestir de negro. Y ya hoy en día, eso es como o sea, así como es en la calle, normalmente me vas a ver de negro. No necesariamente como un rockero ni nada de eso, pero si me decía gente me conoce, es como porque mi estilo es más bien así como medio oscurito. Okay. Y al principio, no sé si me adelanto las cosas, al principio en mi estilo fotográfico era así. Era más bien tirando como a lo gótico, como a lo oscuro. Y ya luego con el tiempo, pues sí lo fui variando un poquitico, igual pues por algo comercial lo fui variando. Pero al principio, sí, hasta la fotografía estaba impregnada como de ese negro, de esa oscuridad. Súper bien. ¿Y qué escuchabas en casa? Porque fíjate que con las otras personas que he conversado hasta el momento,
en este espacio, cuando estamos construyendo identidad, o bueno, en nuestra identidad o en nuestra construcción de la identidad, influyen un montón de cosas, ¿cierto? O sea, el contexto social, familiar, y sobre todo en la adolescencia, que es como el punto así clave para... Sí, sí, sí. O sea, que todo se ve muy complicado. Una cosita que puede parecer, no sé, un juicio de valor de alguien. Tengo una amiga que aquí contaba que su tía la traumatizó con el cabello hasta que fue adulta. Y es como que... Y bueno, y con las mujeres es una cosa y con los hombres es otra. Nunca se te juzgó por tu interés por, en este caso, bueno, el rock y todo el imaginario que hay dentro del rock de cómo vestirse, qué sé yo, o por escuchar ese tipo de música específicamente. Eh, Mejor dicho, ¿qué creciste escuchando? Les daba igual como tú te vestías en tu contexto familiar, en tu círculo. No sé, si había como esa crítica, estamos hablando de, o sea, cuando yo estaba en la adolescencia, finales de los 90. Entonces, es muy distinto como la sociedad juzgaba como, en ese momento como juzga ahora. Digamos que yo no me sentía pues como marcado ni nada, pero sí había como cierta parte de la familia que me veía ya con el cabello largo, vestido así, y estudiando publicidad, pasarle a usar, decía, o sea, decía que eso era como rarito, pues, era como loquito. Pero nunca fue como ese estigma de, esa es una mala persona, o pues, un desadaptado, o algo así por decirlo. No, pero sí, obviamente, en la familia sí se me veía como el distinto. Además que estamos en una sociedad sumamente, ¿cómo lo digo sin que suene mal? Tiene como una dualidad, ¿cierto? Porque eso... Moral, ya así como tiene que sonar. Sí, sí. La verdad es que yo quiero demasiado Colombia como para... No me gusta como hacerse celebración, pero sí, claro, hay como una doble moral, aunque yo creo que eso es muy latinoamericano, de hecho. Total, ¿no? Y yo creo que eso es global. Bueno, pero esa relación con la religión y todo el cuento, pero pasan un montón de cosas muy locas a nivel social, y entonces cuando alguien quiere... O sea, es muy fácil catalogar a alguien como raro o distinto. Claro, y muchas veces uno lo hace inconscientemente. Claro, 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 claro. Por eso te decía, sí, eso no, o sea, a la hora de vestirte o armar tu imagen o tu identidad, pues tu presentarte, como que si esos pensamientos se atravesaban a la hora de decidir cómo te ibas a... No, realmente no. Pues uno como que ya tenía claro su concepto de imagen y ahí se quedaba. Al que le gustara bien, al que no, pues también. Porque vuelvo a lo que te dije ahora. Así me siento cómodo. No le estoy haciendo daño a nadie, ni nada. Entonces, pues no tengo como problema con eso. Excelente. Camilo, ¿y no ha habido momentos en tu vida, bueno, obviamente tendríamos que relacionarlo con la parte profesional, donde, o sea, lo que esté pasando en tu vida te haga dudar de quién eres? Sobre todo porque yo sé que los artistas se alimentan de todo y más, por ejemplo, en este tema de la construcción de la imagen, eh, es como que tienes que saber, tienes, tienes que tener algo que decir, ¿cierto? Debes tener algo que decir. Cuando eso pasado o sea, no ha habido momentos donde te conflictúes contigo mismo por cómo te No, ves, cómo te expresas. no, realmente en cuanto a imagen, no. Yo digo que me he cuestionado en algunos momentos de mi vida, pero más que todo es en cuanto a laboral, cosas así por el estilo. Pero hablando desde la imagen, no, no súper bien, nunca, nunca, no. Y por eso, como te digo, o sea, yo casi que mantengo mi estilo desde la década, desde el siglo pasado hasta donde vamos, de que he sido pues como el mismo, no ha habido como una variante, entonces pues nunca he tenido fue ese tipo de cuestionamientos en base a la imagen como tal. Y cuando entraste al mundo de la moda específicamente, tú no tenías algunos estereotipos o mitos sobre ese mismo mundo que hayas ido desmitificando. Sí, no, he ido, interesante eso, he ido desmitificando y he ido comprobando que también sigue siendo, Ok. o sea, sigue Como siendo por ejemplo. elitista. Por ejemplo, digamos que la moda de alta costura es algo que, o sea, yo siempre lo he pensado, es elitista, es para la persona no que quiera, sino para la persona que pueda, Claro. ¿ok? Y eso se ve todavía muchas veces. Pero
entendí la moda y entendí muchos de sus procesos, cómo le puede llegar a muchas personas y eso me empezó a gustar. Y también he tenido el acercamiento con una moda más lujosa y uno simplemente, yo creo que llegas con argumentos de tu portafolio, tu trabajo y ya lo aprendes a hacer. ¿Okay? Entonces ya esa relación se ha ido pues como mejorando. Pero como la pregunta es cuando yo empecé, sí, cuando yo empecé sí me di cuenta de que muchas cosas que yo tenía como prejuicios, o sí, como prejuicios, estaban ahí. O sea, sí, que lo mismo que uno tenía pensado antes, ahora adentro es lo mismo. Pero como te digo, ya a poco uno construyendo este camino en la fotografía, ya eso ya uno lo aprende a manejar. Lo normalizas y Exactamente, bien, porque muchas veces ni siquiera es la marca o el diseñador, sino el consumidor. claro. Bien, entonces al consumidor en cierto sentido también en algunos casos viene siendo mi aliado o mi cliente o simplemente un elemento más dentro del equipo de trabajo y, o sea, son respetables cada una de las ideas y sus estilos. Bueno, o sea, yo creo que es aprender a lidiar con ese tipo de cosas. Yo ya, la verdad, no le he eso con mucha atención a eso. No, bueno, y también que ya tienes un nombre construido, pues, y seguramente la gente te busca es precisamente para lo que puedes aportar desde el punto de vista creativo. Pero ¿no te parece irónico y no te parece llamativo que el juicio yo creo que es ya casi inherente a esta industria, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, porque me pasa en mi propia historia personal, que uno siempre es como el alternativo de la familia y todo el puente, tal, el que busca como que probar otras cosas o el que lleva la contraria en ciertas cosas, pero buscando otra construcción de la vida o otra forma de ver la vida. Y terminamos metiéndonos en un sistema que es bastante normativo con cómo se deben ver las cosas y que los colores deben ser, o sea, como que todo debe ser muy, sobre todo cuando uno está en la universidad que te enseñan, o sea, es una carrera creativa, la fotografía, pero también la técnica es sumamente importante, ¿cierto? Entonces no te parece que hay no te parece como paradójica que haya una relación como muy de regla, pero al mismo tiempo estamos buscando hacer algo distinto a lo que la sociedad siempre consume. Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa ahí? Bien, a ti te forman con todos los principios y con todas las técnicas para que salgas a desempeñar tu rol en la industria, ¿cierto? Pero es cuando tú ya cruzas esa barrera de que estás empezando, que te estás dando a conocer, ya empiezas a crear tu impronta, ¿sí? Como tu estilo, es cuando ya tú empiezas esas reglas, ¿bien? O sea, la técnica y las reglas las enseñan para que hagas las cosas bien hechas, pero cuando ya, digamos que se pasa como a esa parte artística, yo la verdad nunca me consideraba artista, pero cuando uno ya está como en ciertos procesos cercanos, es cuando uno empieza a romper todo ese esquema. ¿Listo? Entonces se puede dar uno como la libertad de romper esa técnica, esas reglas. Y me parece que es importante que haya un proceso, haya un camino para lograr hacer eso. No salir de la universidad recién salidos como del cascarón, como decimos acá, a romper, pues porque yo soy el creativo, entonces voy a hacer algo disruptivo de entrada, ¿no? O sea, si no te conocen, eso nadie te lo va. Total. ¿Y no te parece que eso es algo como muy imperante hoy? Sí, claro. Vivimos en la era de la imagen. Exacto. Entonces como que todo el mundo quiere captar nuestra atención Sí. y Es entender los procesos, o sea, es entender y en qué momento yo lo puedo hacer. Sí, claro, en qué momento yo ya puedo hacer eso. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, digamos, los fotógrafos que están empezando. O sea, yo sé que todo el mundo sale de la universidad y se quiere comer el mundo. Bien. O peor aún, cuando ni siquiera tienen la formación académica, porque lastimosamente esta profesión hay mucho fotógrafo que es empírico. Bien. sí. Entonces, de entrada, pues quieren como poner Y el ahorita cuello y no, eso se un construye. montón de herramientas que sin ir a la universidad siquiera, con comprar unos cursos online o viendo tutoriales de YouTube, aprenden a hacer un montón de cosas, pero aprenden un montón de cosas como mecanizadas de cómo utilizar un programa y qué sé yo, pero no realmente construir una narrativa visual. No, y yo respeto eso porque hay mucho
muchos fotógrafos que han sido empíricos, que nunca tuvo academia, ¿bien? Nunca pasó por una academia y lo hacen bien. Listo, pero son fotógrafos que a lo mejor ya llevan una trayectoria, que esa trayectoria fue su universidad. Claro. Pero lo que yo siempre digo es que el que esté empezando en esto y va a ser empírico, listo, cada quien, pero que construya de a poco ese camino. Pero bueno, eso sí es una cosa que ahí sí uno no puede hacer nada y hace parte de la industria, es algo que hay que entender. Claro. Camilo, ahora sí, entrando ya como que en tu trayectoria profesional. Cuando entras a este mundo, o sea, ¿cómo son esos primeros trabajos? ¿Y en qué momento hay ese shift de, o sea, porque me dijiste que venías de la fotografía social buscando como capitalizar y todo el cuento, cuando ya, o mejor dicho, ¿cuándo ocurre eso de que sientes que coges el toro por los puercos y dices, bueno, ok, ya tengo algo que decir desde el punto de vista creativo y empezar a proponer, obviamente? Bueno, yo creo que cuando yo estaba en ese proceso de la academia, algunos profesores como que te decían, hey, cuidado que tu trabajo Okay. está como interesante, por aquí puede ser, enfócate en eso. Entonces, cuando uno escuchaba eso de los profesores, uno como que, bueno, o sea, por acá puede ser. Pero cuando es ese momento en el que yo ya veo que eso aquí ya está yo todo y arranca, es finalizando la carrera ya de moda como tal, la entrega de mi trabajo final fue mención de honor en la universidad. Yo lo presenté a una revista como tal, y lo publicaron. Y eso para mí fue como, o sea, esto ya es como el reconocimiento a que las cosas se están haciendo bien. Claro. Y fue un trabajo muy creativo, o sea, fue un trabajo que era disruptivo. Incluso me desligué de muchas cosas normales y hice una conceptualización muy artística de lo religioso y todo eso. Y el trabajo pues fue muy interesante, y cuando ya yo lo mando a una revista y me lo publican, yo digo, wow, o sea, por acá es la cosa. Te la creíste, te la creíste. Exactamente, Te la o sea, empezaste a creer. es como el aval. Claro. Sí, eso te da un aval para decir, hombre, listo, dale, esa es la ruta, lo estás haciendo bien, seguí por ahí. Entonces, yo creo que ese fue como el punto como tal. Eso es en cuanto a, como a esa parte en línea, dice, bueno, por aquí va a ser. Y yo creo que pandemia también definió muchas cosas porque yo aproveché el tiempo para estudiar, ¿sí? Ok. Y estudié con un fotógrafo americano que, o sea, él le aplicó un montón de cosas al hombre. Incluso me di cuenta de la necesidad que tenía de conseguir otro tipo de equipos para mi trabajo. Y cuando pude salir, cuando pudimos salir y yo ya aplicar todo lo que yo había aprendido en esos 3 meses que estuvimos encerrados, también di mucho el cambio. O sea, es lo que ahí fue como ese clic para darme cuenta de que listo, no va a salir por acá. Sí, la pandemia fue un punto, o sea, bastante complejo para muchos, pero también fue como hacer introspección y o parar esa parada obligatoria, esa reclusión obligatoria en la que nos metieron, también como que sirvió para... Claro, era, yo digo pues que uno no puede criticar y que no hizo nada, es cada quien hace lo que quiera, pero los que pudimos aprovechar ese tiempo para, o sea, invertir en nosotros mismos desde la educación, yo creo que fue ideal porque era algo que vos estabas concentrado 100% en eso. ¿Eh? Claro. Camilo, y uno de tus imágenes y pasan muchas cosas en las imágenes, interesantes. Pero hay algo de esos procesos creativos de las sesiones de fotos o de la conceptualización o la colaboración con otros creativos dentro del mundo de la fotografía de moda que se quede en tu propia forma después de vestirte o de pensarte a ti mismo, porque son imágenes muy conceptualizadas. Hay una que de hecho fue el editorial porque yo te conocí, que creo que no sé si sea el mismo que estás diciendo, que exploraste el tema de lo religioso. Es como una chica y entonces como, bueno, es como muy gótico también al mismo tiempo. Eh, y es una fotografía muy llamativa. Incluso me atrevería a decir que es un poco erótica también, como que Algo, sí. la imagen. Eh,
¿qué pasa en tu mente para, o sea, para llegar a esas imágenes y qué pasa después cuando ya ves el trabajo final y sobre todo si lo publican y tal? Bueno, que influya en mí, eso no, pero sí viene desde algo que yo tengo como muy marcado desde mi infancia, ¿cierto? Yo estuve muy ligado con la iglesia, Ok, incluso pues yo estuve en un seminario, ok. tenía como esa idea que de pronto iba a terminar siendo sacerdote. ¿Qué? Menos mal que no terminaste ese. Hubiera sido, no, no, no. Entonces digamos que esa experiencia, esa vivencia es lo que yo trato de plasmar en esas imágenes. Y muchas veces hasta como una crítica. Bien, entonces digamos que el trabajo personal, porque esa editorial de la que estamos hablando es un trabajo personal, eso no es algo comercial, es como esos momentos, esos trabajos que te permiten como sacar lo que tú tienes acá Claro, adentro y mostrar lo que piensas. Y es importante como uno, o sea, reflejar en su trabajo como todo lo que es uno como tal. Bien, entonces, como tal, después de la imagen yo no pienso o me dejo como influenciar de eso, no, eso es antes pre. Bien, eso no es Pero y emocionalmente, ¿cómo se siente sacar algo que sea personal después? O sea, literal es como que le hiciste, lo publicaste. ¿Siguiente? ¿O no hay como un... no hay una sensación como de livianidad, o sea, como que de que estés más... no tanta de liviandad, sino de satisfacción, ¿sí? Ok. Porque es plasmar en algo lo que está en tu cabeza y plasmarlo y que te salga lo más cercano a lo que tú imaginas, ¿bien? Pero no, ya luego lo que sigue después de eso es seguir creando. Listo, ya hice esto, ya lo mostré de esta forma, voy a seguir abordando este tema o voy a buscar otros temas. Entonces, digamos que yo de ahí en esa parte lo que hago es empiezo a explorar otras cosas, pero por ahí, bueno, eso hace poco hicimos una editorial que todavía no ha salido como a la luz, pero vuelve como que toca sus temas. Ok. Bien, entonces yo lo que hago es, me sigue gustando y lo vuelvo a explorar más adelante, pero igual sigo es como buscando o explorando en otras vertientes que me permitan como ser más versátil, no quedarme solamente en el... Claro, 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 claro. ¿Y cómo es, Camilo, cuando trabajas para alguien? O sea, crear imagen para un cliente, para una marca, o una publicación, qué sé yo. ¿Cómo es hacer la conexión de satisfacer esta necesidad que viene desde lo comercial, por así decirlo, Ujú. o cumplir una función específica y al mismo tiempo como darle tu toque e incluso meterle algo personal a tu trabajo? Eso depende mucho de la marca o del diseñador, ¿bien? Porque a veces las marcas sí necesitan es que tú te rijas a unos parámetros visuales que ellos tienen y hay que respetarlos, ¿ok? Entonces, es como lograr esa sinergia entre cliente y fotógrafo de que, listo, se va a hacer esto y de entrada la marca sabe eh, que yo le voy a respetar esa conceptualización que quieras. Pero muchas veces a ti las marcas también te buscan es por tu estilo. Bien, entonces es muy interesante cuando uno ya le puede proponer a las marcas otro tipo de iluminación, otra Claro. conceptualización, pero hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces ya no se vuelve tan comercial. Bien, digamos que si yo utilizo cierta iluminación dramática, hablando de que si mi marca es de vestuario, tengo que cuidar que sea muy dramática, pero digamos lo que parte del vestuario va a quedar en penumbra, no se va a ver. Entonces eso a la marca a lo mejor no le va a gustar o no va a vender. Puede que a la marca le guste como estética, pero la marca necesita un producto que facture. Claro. Entonces lo que se hace es como muchas veces darle las dos opciones al cliente. Listo, te hago la foto donde se vea muy bien iluminada, que se vea muy bien conceptualizada, pero también hacemos como la artística para que tú la puedas usar en redes o algo así. Eso, la que se hizo normal, la que se ve, la vendes en la página web, pero la historia la contás es a través de, por ejemplo, Claro. de la que sí es más artística y esa la publicas en redes. Pero es algo que tiene que ser conversado, no es algo que a mí me contratan y yo voy a llegar a hacer lo que no, eso es algo que se hace, se escribe un libreto, un brief, para que todo el mundo sepa qué es lo que se va a hacer y no vayan a haber sorpresas. Entonces, a veces a uno le toca sacrificar su parte como artística, digamos así, pero realmente pues no es como tanto problema para mí.
Me están contratando por un servicio en específico, yo voy y lo hago. Si le puedo poner mi impronta, muy chévere. Si no, pues no hay líder tampoco. Es como te dije ahorita, eso es conversado. Excelente. Camilo, ¿cómo o sea, esta es una industria, o como he dicho, todo el audiovisual en general, pero tu trabajo en particular es como que tú solo no te vas a lanzar una editorial de las que haces, tiene que haber la participación de, comenzando por modelos, y ya como que todo el resto de los departamentos. En ese trabajo colectivo, y sobre todo me interesa la parte de los modelos, porque la fotografía, sobre todo el retrato, el género del retrato es como muy intimista, y tienes que conseguir ciertas expresiones, o según lo que estés buscando, o lo que la marca te esté pidiendo y tal, pero obviamente imagino que en el momento ya en el fogueo de la sesión de fotos, en el momento propiamente, estás como ahí en tu punto y quieres encontrar algo específicamente por los rasgos o las facciones de la persona que te está viendo. ¿Cómo haces para, o sea, de qué herramientas te sirves para hacer que los modelos te den las expresiones que estás buscando? Sí, sobre todo cuando no te las dan. Es complejo. Lo bueno es que en mi proceso como fotógrafo, como también soy profesor y formador, yo he trabajado mucho la dirección. Y tengo talleres, como dirigir a personas que no son modelos, que no tienen experiencia, pero sin embargo, así tú sepas dirigir, si la persona no sabe interpretar lo que tú tienes en mente, Ajá. complejo. Cuando tú me preguntas por las editoriales, uno lo que hace es buscar a las personas que uno ya conoce, con las que ya ha trabajado y que sabe que te pueden dar lo que vos estás buscando. Pero muchas veces nos topamos con personas en las que no tienen esa facilidad de sacar esas expresiones. Digamos que vamos a hacer el tema religioso y se usan expresiones un poquitico más marcadas, que se muestre como angustia, ese tipo de cosas. Lo que hace uno es tratar de dar como algunos tips y dar algunos direccionamientos para que la persona lo explote. Pero si no se fue, bueno, hasta donde dé. Pero a veces, digamos que el resultado no es el que uno espera, precisamente porque no se logró como esa expresión. Pues eso es en cuanto a cuando no conozco o no he tratado con esa persona que me está sirviendo como modelo. Pero como te digo, por lo general, este tipo de colaboraciones uno lo hace como con su grupo, uno ya conoce y que sabe que alguien te la va, o sea, sí te va a captar esa idea y sabes que esa persona es la indicada para ese tipo de fotografía. ¿Y tú crees que eso tenga que ver más, sobre todo cuando no te dan lo que te estás buscando, de tu trabajo como fotógrafo o de la persona que está haciendo fotografía? Porque, por ejemplo, ¿sabes este fotógrafo Platón? El que hace estos retratos de personalidades, y por su silla pasan personalidades que no son modelos. O sea, líderes políticos, qué sé yo, activistas, y los retratos son, y es solamente el rostro, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿qué hará el tipo? O sea, ¿qué droga les da para llevarlos a ese punto y a ese momento y convertir a una persona, sobre todo en el tema político, como que personalidades tan controvertidas como Gaddafi, qué sé yo, ¿sabes? Y llevarlo y que uno sienta algo con la imagen más allá de lo que conoce el personaje. Claro, bueno, hablo un poquitico de Platón. Él tiene un estilo muy marcado, bien, y tiene un equipo, no en cuanto a el equipo humano, sino el equipo fotográfico que te permite como sacar todos los detalles. O sea, y está el documental de él en Nat Geo, pues aquí no lo digo para que lo vean y entiendan un poquitico de cómo es que hace. Entonces es un fotógrafo que te hace la propuesta casi que acá, pues ahí, ves, de entrada tu expresión. Cuando ya ves un equipo fotográfico así de ese tamaño, vas intimidando, así vos se hace el líder mundial, Ajá. que sea. Entonces digamos que el trabajo de él como es retrato, no es que sea más fácil, pero se habla de algo, se hace o sea, se usa el contexto del personaje que estoy fotografiando para por ese lado hablarle y decirle algo. Y muchas veces vuelvo cuenta que solamente tiene 2 minutos para hacer ese retrato porque la persona es tan importante que toca así. Entonces, él lo que hace es que dice cualquier comentario fuera de lo común y la persona queda como en shock y ahí es el momento ideal para disparar. Bien,
En cambio, en el caso mío, bien, obviamente, pues que no hay ni comparación, pero en el caso mío ya sí se está buscando es representar algo en específico que a lo mejor la persona no lo es decir, algo actuado. Bien, cuando tú vas a fotografiar a un líder mundial, tú no le vas a decir, bueno, imagínate ahora que eres un filósofo o algo así, no, tú estás fotografiando por lo Que que incluso puede es. ser más difícil, me parece, para la persona que hace fotografiada. Sí, cierto, y si uno no tiene experiencia en eso, pues peor. Pero en el caso mío sí es algo más actuado, bien, entonces, nada, lo que se busca es esa persona que tenga esa facilidad, bien, pero cuando es una persona que no está acostumbrada a estar ante cámara, es Y tú tienes que estar generando ahí constantemente la atmósfera, me imagino, describiendo mucho como que, o sea, tienes que ser muy vocal para recrear la... vocal y gestual, o sea, muchas veces ni siquiera es la comunicación verbal, sino también todo lo que hagas con las manos y todo eso, porque a mí me toca decirle a la persona, haz eso, mira para acá, mira para allá, y si ve uno que de pronto no, entonces uno empieza ahí sí ya con lo vocal. Imagina que estás en cierta atmósfera o recuerda algo alegre o recuerda algo triste, que es también a veces algo hasta delicado porque uno puede evocarle recuerdos a la persona no tan chéveres, Claro, claro, claro. pero tocas hacer uso de toda esa parte de la dirección. Y eso es importantísimo. Un fotógrafo que no sepa dirigir, por ahí también la Y tiene que empatizar hacer. también con la persona que esté delante de la cámara, ¿no? Porque Sí, pero no. O sea, sí, porque lo ideal es que haya una buena sinergia entre todo el equipo de trabajo, pero muchas veces eso no sucede. Bien, y eso lo sabemos por el mundo de la actuación. Muchas veces ni siquiera hay un feeling entre las dos personas que están creando una escena, pero ellos tienen que actuar para que sea creíble. Muchas veces me ha tocado trabajar con modelos que son demasiado antipáticos, bien, pero bueno, si esa persona es profesional, debe entender que tiene que hacer su rol o debe hacer su rol y hacerlo bien, independientemente de si tiene una buena relación conmigo o no. Pero yo sí procuro, propendo de que haya una comunicación previa y que haya una buena comunicación, vuelvo y repito, para que sea como mucho más cómodo y más fácil. ¿Bien? Si no, si es más complejo. listo. Bueno, Camilo, para ir cerrando, unas últimas dos preguntas. Primero quisiera saber, eh, ¿qué sabes que viene? O sea, a ver, obviamente tienes que trabajar para poder subsistir como todos y tal, pero desde el punto de vista creativo, o sea, ¿sientes que todavía te quedan muchas cosas a nivel temática por explorar? ¿O estás más bien como a la merced de quiero, bueno, ya salí en Vogue, ya salí en tal revista, ahora quiero apuntar a tal? O sea, ¿cuáles son esas aspiraciones creativas y profesionales que quedan, que te mantengan como entusiasmado en tu trabajo? Bueno, en cuanto a publicaciones, tengo muchas expectativas, porque digamos que Vogue era una de mis metas finales como para uno escalar, pero cuando se me dio la publicación en Vogue Latinoamérica, se me adelantó mucho el proceso. Entonces, hay ciertas revistas a las que he querido publicar y estoy trabajando en eso. Pero si tú me preguntas ahora qué viene, inteligencia artificial, y que hay que entrar, quiera uno quiera, porque si no, se queda uno obsoleto. Claro. Entonces, en cuanto a eso, me estoy preparando, me estoy estudiando. O sea, yo soy un apasionado por el estudio y estoy en esos momentos en proyectos formativos de estudiar inteligencia artificial. Ya empecé como a mostrar algunas imágenes, pero eso es como algo que me tengo que ir adaptando. Pero en cuanto a mí, proyectos personales, no, muchísimo. Muchísimo seguir escalando, seguir publicando. Y en estos momentos estoy como trabajando con un equipo creativo muy chévere, o sea, como que logré ya tener un muy buen equipo de trabajo, va a ser la redundancia, para empezar a hacer cosas muy creativas. Entonces estoy es como en ese proceso. Ah, qué bueno, qué bueno. Y lo último que te preguntaría es, ¿qué has aprendido de la moda? O sea, ¿qué te ha enseñado todo este mundo de poses y ropa llamativa y maquillaje y todo? ¿Qué te ha enseñado en tu propio, para tu vida? No, muchísimo, porque es que fue un universo completamente nuevo para mí. Como te decía, yo no tenía mucho que ver con la moda, más que con mi estilo propio, pero ya estando en el grupo o en el mundo de la moda, no, pues he aprendido muchísimo. Yo creo que saber la tendencia, saber o aprender a combinar cuando de pronto no tengo la ayuda de un estilista o algo así,
me ha permitido pues como también crear algo desde mi propia percepción. Bien, y ya la relación que tengo con diseñadores y con marcas me gusta y de pronto he variado un poquitico hasta mi vestuario pensando un poquitico más bueno de la moda. Digamos que me gustó tanto que hasta ya lo estoy disfrutando y hago como parte del Claro. círculo como tal. Bueno, eso me lleva a una última, una última de verdad. Y es que hay un montón de estereotipos sobre el mundo de la moda. Tú ya tienes bastante tiempo en esto. ¿Ha cambiado tu forma de pensar? Por ejemplo, qué sé yo, el tema del género, la androginia. Vi que hace un poco trabajaste como con ese tipo de imagen, ¿no? Con un modelo como andrógino. Cuando comenzaste, o sea, eso nunca te ha importado, o sea, uno se encuentra allí en la exploración artística o en la exploración de la imagen con cosas que a veces lo pueden confrontar a uno. No sé cómo es tu caso, pero no te ha pasado que vayas a un trabajo y te encuentres con algo que, según tu propio pensamiento o preconcepto de cómo es, trabajándolo descubras otra cosa. No, realmente no, pues no he tenido como ese tipo de prejuicios o cosas como que no he querido hacer, no. Obviamente son cosas que nunca he hecho y lo que hago es disfrutar el proceso, sí, es algo nuevo para mí, entonces nada, lo que hago es disfrutarlo y colocarle esa impronta personal, pero no, por el momento no me ha pasado como esa parte pues de que a lo que me estoy enfrentando no me guste o tengo algo preconcebido. De pronto si, digamos, si mi enfoque fuera más político, de pronto ahí Claro, sí de por supuesto. pronto podría como enfrentarme a cosas como que, no, esto no. Pero por el lado de la moda no, absolutamente nada. Es no, de mente muy abierta. Igual creo que también, exacto, hay que ser de mente muy abierta para... Hay fotógrafos de moda que no lo son, ¿cierto? Entonces, de caso tienen ese problema. Incluso hay que decirlo, bien, yo con esta grabación que estamos haciendo el día de hoy, al principio pues que hablé de los prejuicios que tenía con la moda, no es satanizarla, pero yo me he encontrado mucho en la formación de fotógrafos, colegas o personas que están empezando en esto que no fotografían sino chicas. Ajá. Entonces el fotógrafo, digamos, heterosexual, no le gusta no fotografiar chicas. Claro. Cuando le toca fotografiar a un chico, ya no le gusta sacar. Y eso no Y es... se puede notar en el trabajo. Ah, pues tal, y no solamente en el trabajo, sino cómo es tu comportamiento con Sí, 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 sí. lastimosamente se da. Bien. Entonces, incluso alguna vez alguien me escribió a mí por redes que, pero vos nunca montaste fotos de chicas, que casi nunca montaste fotos de chicos. La respuesta es, me contratan chicas, ¿yo qué hago? O sea, me contrata con el mayor de los gustos. Pero yo ya tengo un portafolio en mi página web donde hay mucha fotografía también de chicos, no tengo problemas, es para nada, ¿cierto? Pero sí, se ve ese caso, sí, no debería ser. Pero bueno, cada quien, pero yo por mi lado no tengo ningún problema con ningún estereotipo, para nada. Excelente. Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo No a ti por la invitación, de verdad. y por venir acá. Dime dónde te podemos encontrar en redes para que la gente vea tu trabajo. Ok, listo. Principalmente mis redes es Instagram, me encuentran como Camilo Bedoya PH. Ahí está el link de mi página web, como para que ya vean el portafolio mucho más abierto en cuanto a comercial, porque en mis redes soy más editorial y de pronto como y campaña de moda y todo eso, pero principalmente sí es Camilo Bedoya PH. Listo. ¿Y clases profesor en? En la escuela de fotografía, de allá doy postproducción avanzada. Ah, bueno. Excelente. Bueno, me encantó la conversación. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que en Spotify y en YouTube tienen más episodios para conocer más historias de cómo estos invitados se relacionan con la imagen, con su identidad y el trabajo que hacen. Mi nombre es Julio Suárez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Hojarasca Café por prestarnos el espacio. Nos vemos la otra semana con otro episodio.